Muchísimas gracias al comité organizador de este Congreso Internacional. Y pues bueno, es para mí un honor poder estar en este foro con grandes personalidades. Ayer yo veía parte también de sus conferencias y de verdad que esto retroalimenta mucho a todos los profesionales que estamos inmiscuidos en la atención del paciente pediátrico y neonatal. Pues bueno, yo voy a hablar sobre monitoreo neurológico multimodal, viendo un enfoque de las nuevas estrategias de enfermería que debemos de tener para poder hacer todavía un cuidado más fundamentado. Y pues bueno, como conocemos, el paciente pediátrico neurológico tiene unas grandes entidades que nosotros debemos de ir haciendo margen para poder hacer este cuidado. Bueno, dentro de este cuidado, el profesional de enfermería debe de encontrar varias estrategias y competencias para poder establecer y desarrollar conocimientos, capacidades y los valores asociados a un determinado ámbito al que nosotros ejercemos. En este caso, va a ser la atención directa en la atención del paciente pediátrico. Para el profesional de enfermería, hoy en día, todas estas competencias laborales que se van desarrollando a lo largo de nuestro desarrollo profesional, ya como profesionales en un ámbito de cuidados intensivos, en una sala de urgencias, va a tener una misión relacionada con algunos otros aspectos que poco a poco se van desarrollando conforme va evolucionando la parte educativa y vas desarrollando estas competencias para poder mantener y recuperar la salud de nuestros pacientes, prevenir enfermedades y rehabilitar a las personas con algún tipo de secuelas en donde la entidad neurológica llega a permanecer ante este tipo de desarrollo, ante algunas circunstancias como actividades de la vida diaria. Dentro de estos desarrollo de competencias para el cuidado neurológico, se debe de contar con cierta actitud. En este caso, podría ser hasta la propia virtud de poder tener la atención especializada en un paciente pediátrico, ya que sabemos que no es la misma que se va a brindar en un paciente neonatal, en un paciente adulto o en un paciente con ciertas características en donde nosotros vamos inmiscuyendo cada vez más valores, conocimiento y algunas destrezas que nos van a permitir poder jerarquizar estos cuidados. Desde la perspectiva de los servicios de salud, hablemos que las competencias profesionales van a abarcar varios aspectos a nivel cognitivo hacia el aterrizaje de una práctica evidenciada y otros escenarios adecuando el desempeño profesional. Entre ellos se va a encontrar una estrecha relación enfermera-paciente y en este caso va a ser enfermera-paciente pediátrico, que sabemos que debemos de tener cierto tacto, cierto cuidado, ya que la relación en que se va a encontrar en este sentido va a ser, uno, la competencia asistencial, la competencia de investigación, de docencia hacia nuestros cuidadores primarios y sabemos que va a ser también la administración de la gestión de nuestro cuidado. Bueno, en el desarrollo de esta clase, ya viendo este preámbulo, sabemos que el profesional que se encuentra ante el cuidado de un paciente pediátrico debe de contar precisamente con un objetivo claro de qué es lo que quiere monitorizar. Sabemos hoy en día que tenemos nuestro monitoreo de tipo clínico y el otro que va a ser de tipo más invasivo. Y para eso debemos de contar con un objetivo muy claro, que en este caso va a ser el de ir desarrollando va a ser el de ir desarrollando claramente cada una de nuestras actividades de una forma oportuna, sistematizada, ya que hablamos de ir realmente realizando actividades que nos puedan llegar a producir ciertos cambios en la hemodinamia de nuestros pacientes a través de una atención y manejo de ese paciente neurocrítico para garantizar la estabilidad de las funciones vitales, de limitar las complicaciones que ponen en peligro la vida, siempre con todo el apego y los estándares actuales a través de intervenciones de enfermería guiadas por competencias. Hoy en día hablamos de un apego hacia guías de práctica clínica, hablamos del apego hacia fluxogramas, entidades en donde nos van marcando cada vez más una actuación más estandarizada con un nivel de calidad y seguridad aterrizado en ese paciente que nosotros estamos pues realmente haciendo ese cuidado.
Bueno, ¿cuáles van a ser esas atenciones en donde nos van a permitir que un paciente neurológico ahora se convierta en un paciente neurocrítico? Sabemos que esta etapa crítica de la vida en los pacientes pediátricos va a surgir diferentes circunstancias en donde van a surgir alteraciones hemodinámicas y alteraciones de deterioro rostrocaudal en donde nuestro paciente tenemos que estarlo cuidando, vigilando y en este sentido monitorizando. La atención a un paciente pediátrico, tanto en las áreas de urgencias como en las áreas críticas, debemos de saber y conocer cuáles son esas entidades de ingreso a estas unidades. Y pues bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que el traumatismo cráneoencefálico de forma severa, llámese por alguna circunstancia de accidente automovilístico, herida por lesión de arma de fuego, herida por lesión de arma blanca, algún tipo de caída, sabemos que son pacientes extremadamente lábiles a precisamente a estos cambios de presión. Y el traumatismo craneoencefálico ha ido cada vez más en aumento en estas etapas de la vida. Pacientes posquirúrgicos que de alguna forma tuvieron alguna circunstancia asociada, llámese hidrocefalia, algún tipo de tumor, algún tipo de circunstancia en donde ese paciente tuvo que pasar a un proceso neuroquirúrgico en donde el abordaje sabemos que realmente se convierte en una dinámica muy inestable, ya que hacer la producción de edema vasogénico y citotóxico durante esta etapa posquirúrgica se debe de ir haciendo precisamente este monitoreo y de limitar la progresión de este daño a través de la disminución de la presión intracraneana. Las infecciones del sistema nervioso central también van a ser otras de las entidades en donde nuestros pacientes pediátricos vamos a tener que tener un monitoreo todavía más exhaustivo a través de las infecciones como la meningitis, la ventriculitis, la encefalitis, en donde estos cambios a nivel del estado de conciencia y a nivel de todo lo que es el parénquima cerebral también se va a ver inmiscuido y de alguna forma afectado. Algún tipo de malformación arteriovenosa en donde sabemos que tenemos pacientes todavía en esta etapa adolescente en donde llegan a debutar con algún tipo de manifestación secundario a alguna alteración arteriovenosa y pues tienen que ser intervenidos precisamente para la corrección de este daño. Bueno, otra de las entidades que también nos van a surgir en la atención del profesional de enfermería para monitoreo multimodal van a ser las circunstancias de crisis convulsivas y el estatus epiléptico de mal control. Muchos de los pacientes pediátricos llegan a generar crisis en donde tenemos todavía en la etapa de diagnóstico de origen desconocido, una etiología que se está estudiando y en donde llegamos a aterrizar diferentes protocolos de medicación y se tiene que ir protocolizando precisamente estos sistemas de neuromonitoreo. Bueno, en general, todos los pacientes que por alguna circunstancia, llámese de origen metabólico, de origen respiratorio, llegan a generar algún proceso de afección neurológica secundario a este tipo de procesos y que también sabemos que están dentro de nuestras áreas críticas y que necesitan un cuidado. Bueno, también otros tipos de abordaje en donde estas circunstancias se vieron asociadas a grandes lesiones como tumoraciones, hematomas de tipo epidural, hematoma sudoral, las fracturas de cráneo. Sabemos que esta capa interna de del cráneo en el paciente pediátrico es muy lábil precisamente a estos cambios bruscos que se generan por la presión. Entonces van a surgir diferentes lesiones a través del parénquima cerebral, variabilidad en lo que es el volumen sanguíneo, venoso y arterial y que también debemos nosotros de estar monitorizando. Bueno, algún tipo de infecciones de sitio quirúrgico y como sabemos, la hidrocefalia en muchos de nuestros pacientes pediátricos que también se debe de ir abordando, ya que durante esta generación del manejo de la hidrocefalia se van a ir dando cambios paulatinos y en este sentido debemos de considerar que muchos de nuestros pacientes se vuelven pacientes inestables, neurocríticos y que este abordaje se tiene que aterrizar hacia el conocimiento de un proceso fisiopatológico llamado presión intracraneana. Recordemos que el cráneo es una capa totalmente rígida que nos expande y que dentro de ella se encuentran tres contenidos. El contenido a través de lo que es el parénquima cerebral llamado cerebro, la sangre venosa y la sangre arterial y el líquido cefalorraquídeo.
Estos tres componentes conjugan una homeostasis en todo lo que es nuestro cráneo, pero al verse inmiscuido, llámese por un tumor, una presión intracraneana generada por hidrocefalia, algún hematoma o alguna otra circunstancia como ventriculitis, encefalitis, vamos a tener estos cambios de presión. Así que todo el abordaje del profesional de enfermería debe de ir ligado precisamente al monitoreo, al cuidado y a la disminución de esta presión intracraneal, ya que se ha convertido en la causa más común de muerte de origen neurológico. Y este proceso fisiopatológico nos enmarca grandes entidades. En este sentido, va a ser el proceso de la presión intracraneana generado por el edema a nivel cerebral, los cambios de presión y la homeostasis. Una vez que esto no se llega a corregir, va a empezar a surgir ciertos cambios que se van a debutar por manifestaciones clínicas. En este sentido, llámese herniaciones cerebrales, en donde va a ir haciendo este cambio paulatino al haber este aumento de presión intracraneal que no se llega a controlar. Estos datos de herniación vamos a generar una compresión de tallo, viéndose que también aquí se encuentran muchas de las que son las funciones autónomas y van a generar una parada cardiorrespiratoria y posteriormente la muerte si es que no se llega a tener un abordaje correcto. Y pues bueno, este proceso fisiopatológico que debemos de tener en cuenta durante todo el desarrollo de nuestro cuidado de paciente pediátrico, va a surgir que este profesional que ya cuenta con ciertas competencias, habilidades, nivel de conocimiento, debe de estar inmiscuido en un escenario controlado. ¿Qué quiere decir? Que este control del escenario debe de estar guiado a que realmente se va a necesitar un monitoreo clínico, un monitoreo de tipo invasivo, un monitoreo de tipo no invasivo y precisamente todas las circunstancias asociadas que nos deriven de una administración y gestión del cuidado. Hablar de una gestión del cuidado habla que el profesional de enfermería va encaminada hacia un cuidado enfermero aterrizado precisamente a ir guiando las metas y todo lo que es el proceso del método enfermero a través de una valoración clínica en donde aquí se va a desarrollar precisamente todas estas intervenciones de anamnesis, cuáles fueron las circunstancias asociadas al trauma o al proceso fisiopatológico, y en donde se van a llegar a aterrizar todas estas sintomatologías, manifestaciones neurológicas que posteriormente va a jerarquizar nuestros objetivos, nuestras intervenciones, y este círculo del método enfermero va a englobar precisamente la evaluación de resultados y seguir y continuar con una reevaluación neurológica. El paciente pediátrico y neonatal son cada vez de nuestros pacientes en donde se necesita un mayor cuidado, ya que el cambio se puede llegar a generar de forma súbita y por lo tanto sí se debe de contar con profesionales que estén totalmente inmiscuidos en esta área. Y pues bueno, como sabemos, muchas de las evaluaciones que nosotros realizamos ya en una etapa preescolar, en una etapa de adolescencia, nos ha permitido poder hacer la evaluación de los diferentes cambios de estado de conciencia. En un paciente neonatal todavía es muchísimo más complicado poder llegar a observar y delimitar este deterioro rostrocaudal que se llega a dar en el sistema activador reticular ascendente. Pero bueno, en la etapa del adolescente, en la etapa de un lactante, en una etapa de un escolar, sí es preciso poder hacer la evaluación de estos 4 estados de conciencia. El paciente alerta, en donde totalmente está orientado en tiempo, persona y espacio. El paciente somnoliento, el paciente en estupor, que aquí lo podemos ver con un estupor de tipo superficial o bien en un estupor de tipo profundo. El coma, aquel que se va a poder hacer en un aterrizaje y un abordaje a través de administración de medicamentos de sedación. Y pues bueno, sabemos que la otra gran entidad que debemos de cuidar, que va a ser el coma de tipo central, que se va a dar secundario a la lesión. Bueno, además de esto, ¿cuál va a ser ese aterrizaje de este monitoreo que nosotros tenemos que llevar en conjunto hacia a través de un cuidado de gestión neurocrítica? La evaluación de las pupilas. Sabemos que en nuestros pacientes pediátricos tenemos que estar midiendo la simetría, la medida y la respuesta.
En ese sentido, tenemos que las referencias bibliográficas nos hablan que las pupilas normales tienen una forma totalmente redonda, isocóricas, de un tamaño de 2 a 3 milímetros, midriasis, en donde encontramos unas pupilas más de 4 milímetros, y recuerden que ahora ya en nuestra etapa adolescente hemos llegado a ver circunstancias asociadas al consumo de algún tipo de drogas. Entonces tenemos pacientes adolescentes que cada vez empiezan a consumir algún tipo de alcohol, tabaco y drogas a más temprana edad, y muchos de ellos vienen asociados precisamente a tipos de accidentes automovilísticos o a heridos de violencia generado precisamente por el consumo de alguno de estas tipos de drogas. La miosis es donde se encuentran pupilas menor a 2 milímetros, en donde totalmente se encuentran pequeñitas. Recordar que también nuestra medicación de sedación causa un efecto parasimpático y podemos encontrar precisamente estas pupilas más pequeñitas y con lenta respuesta al estímulo fotomotor. Y pues bueno, otra de las circunstancias patológicas que nosotros siempre estamos evaluando es precisamente la instauración de la anisocoria. El reconocer que este es un proceso patológico y que inmiscuye precisamente el aumento de la presión intracraneal. El dar aviso de forma oportuna, ya que es una urgencia neurológica, y seguro estoy, ya aquí tendríamos que tener una preparación quirúrgica para poder hacer precisamente esta contención del daño, o bien empezar con todas nuestras medidas de neuroprotección para la disminución de la presión intracraneal. El hacer la evaluación de la respuesta fotomotora, hoy en día se ha vuelto un monitoreo clínico que debemos de estar conjugando en todos nuestros pacientes, tanto con afección neurológica como con afecciones a nivel del sistema de monitoreo hemodinámico. Bueno, ¿qué otras de las cosas tenemos que hacer hoy en día en nuestros pacientes pediátricos? Sabemos que cada vez más tenemos que estar aterrizando una evaluación a través del sistema nervioso central y periférico, y para ello va a ser la evaluación de los nervios craneales cada vez que me lo permita la hemodinamia de nuestros pacientes. La evaluación de nuestro nervio olfatorio, el nervio óptico, el motor ocular común, el patético, nuestro nervio trigémino, nuestro nervio motor ocular externo, el facial, el auditivo vestibular, glosofaringio, el vago, espinal accesorio y el hipogloso. Reconocer que estos nervios vulvares en nuestros pacientes con ventilación mecánica va a ser de suma importancia para poder nosotros también hacer la progresión de la ventilación mecánica y poder reconocer todavía funcionalidades de bulbo. Así que en medida de este sentido, habrá pacientes que sí podamos hacer toda esta evaluación de nervios craneales, y hay en quienes todavía se tienen que aterrizar de alguna forma muy puntual alguno de ellos, porque la hemodinamia aún así no está en estas condiciones de poder hacer esta evaluación. Bueno, dentro del monitoreo también multimodal que realizamos va a ser la evaluación motora y sensitiva. Es reconocer todavía cuál es esa progresión del daño a nivel de fibras motoras y fibras sensitivas, en donde la evaluación clínica de procesos de la disminución de la fuerza, la disminución de la sensibilidad, vamos a ir encontrando diferentes entidades a través de estas alteraciones, llámese por alteración instaurada, o bien porque esta progresión fue tan evidente que dejó grandes secuelas en nuestros pacientes. Entonces, podemos encontrar pacientes hemipléjicos en donde no mueven un hemicuerpo, llámese derecho o izquierdo, paciente monopléjico con falta de movilidad y de fuerza de alguno de sus brazos, pacientes cuadripléjicos con falta de sensibilidad y movilidad de las 4 extremidades, hemiparético o hemiparesia, falta de sensibilidad de un hemicuerpo, llámese derecho o izquierdo, monoparesia, falta de sensibilidad de alguno de sus brazos, cuadriparético, en donde tenemos falta de sensibilidad de las 4 extremidades, parapléjico, falta de movilidad y sensibilidad de los miembros inferiores, paraparesia, falta de sensibilidad de los miembros inferiores, y la paresia braquial, en donde encontramos a nuestros pacientes pediátricos con falta de sensibilidad a nivel de miembros superiores. Bueno, todas estas alteraciones que nosotros vamos evaluando a lo largo de la valoración primaria nos va a llevar a cabo
y nos va a servir para poder nosotros aterrizar qué cuidado y qué gestión vamos nosotros a tener sobre ese abordaje. Un cuidado totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio o bien de algún tipo de desarrollo de apoyo educativo. Bueno, dentro de este monitoreo multimodal en el paciente pediátrico con afecciones neurocríticas, vamos a encontrar hoy en día el monitoreo cardioneurológico. El reconocer que la evaluación cardiovascular y poder garantizar la presión de perfusión cerebral en un paciente a través de estos sistemas de monitoreo conjuga la instalación de un catéter venoso central, la instalación de una línea arterial para poder llevar a cabo este monitoreo multimodal. El que nosotros tengamos instaurado este tipo de sistemas de monitoreo, no tengo ningún conflicto de interés con casas comerciales, pero bueno, voy a ir hablando poco a poco de lo que tenemos nosotros en las terapias intensivas pediátricas y pues bueno, tenemos el sistema de vigileo en donde nos habla del monitoreo de gasto cardíaco, índice cardíaco, variabilidad del volumen sistólico y todo lo que es la evaluación de resistencias vasculares sistémicas, ya que en conjunto el poder estar haciendo este monitoreo a nivel cardiovascular nos va a garantizar una buena presión de perfusión cerebral y con esto mismo poder mantener una presión intracraneal dentro de rangos normales. Bueno, hoy en día se ha considerado que pues el monitoreo clínico a cabecera del paciente y este tipo de monitoreo multimodal nos va a permitir poder establecer en conjunto clínica, monitoreo y todo el nivel de competencias, una mejor estabilidad en la fase crítica de nuestros pacientes. Y pues bueno, muchos de ellos hoy en día los hemos visto que en esta etapa neurocrítica se van a tener que tener ciertas medidas de neuroprotección y en este sentido va a ser el manejo de la ventilación mecánica controlada, ya que algunos de ellos llegan a tener alteraciones de bulbo, alteraciones de patrón respiratorio y pues bueno, va a ser necesario garantizar la estabilidad de la vía aérea. Bueno, aquí estamos observando, es un paciente adolescente en el cual llegó por una herida de arma de fuego a nuestra terapia intensiva y en el cual se tuvo que hacer una ventilación mecánica programada, una cirugía de control de daño a través de manejo de una craniectomía y pues bueno, aquí ya totalmente está instaurado en la cama de terapia pediátrica en donde se le hace una alineación de cuello, tórax, abdomen y miembros pélvicos, el garantizar la posición de la cama a 30 grados para poder mejorar la disminución de la presión intracraneal y también mejorar la presión de perfusión cerebral a través de las venas yugulares. Bueno, ante este monitoreo va a ser también necesario la protección ocular, el manejo y control de secreciones, la vigilancia y el monitoreo de la capnografía ya instalada y pues bueno, de ser necesario algún dispositivo, llámese para nebulizaciones de tipo ultrasónico o bien estas más sencillas. Bueno, si hablamos de monitoreo, para nosotros en el aterrizaje de un paciente neurocrítico debemos de hacer una evaluación a nivel cardiorrespiratorio. ¿Qué quiere decir? Que el monitoreo a cabecera del paciente hoy en día se ha considerado unas herramientas no solamente para la evaluación gráfica, la evaluación numérica, sino que además me repercuta en la evaluación de la hemodinamia interna a nivel de las estructuras que conjugan pues este sistema de monitoreo del sistema nervioso autónomo. Llámese frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial media, que para nosotros va a ser de suma importancia para garantizar la presión intracraneal, la evaluación de la capnografía como un agente vasodilatador a nivel cerebral y pues bueno, todo lo que es mi temperatura corporal. La ventilación mecánica como medida de neuroprotección en esta etapa crítica en donde se genera mayor producción de edema, la liberación de interleucinas, citoquinas y de neuroestimuladores me van a permitir que a través de la disminución del esfuerzo respiratorio poder llegar a disminuir y controlar la presión intracraneana. Bueno, van a haber diferentes circunstancias que me van a aumentar la presión intracraneal. En este sentido, va a ser la hipercapnia, recordando que también el CO2 aumentado me va
todavía a sobredilatar todas esas arterias cerebrales, causándome mayor aumento de la presión intracraneal. Por eso el monitoreo de la capnografía a cabecera de nuestro paciente va a ser de suma importancia como medida de control del daño. El control del CO2 y la hipercapnia me va a generar precisamente esta dilatación de los vasos cerebrales y por consiguiente la presión intracraneal. Llámese que lo tenga yo de alguna forma tipo no invasiva o invasiva a nivel de ventilación mecánica, sí para nosotros en un paciente neurocrítico va a ser de suma importancia mantener esta vigilancia y control a nivel de un buen control de sedación que me permitan mantener precisamente esta variabilidad y relación de la ventilación mecánica con el patrón respiratorio necesario en ese sentido de mi paciente. La evaluación y control y seguimiento de este monitoreo multimodal también va a llevar a cabo el monitoreo de la sedación y la analgesia de tipo opioide. Recordar que es muy importante que estos pacientes sometidos a ventilación mecánica se deben de evitar los aumentos de la presión intratorácica. En este caso, disminuir la aspiración de secreciones, disminuir todas las actividades que nos estén causando dolor o algún tipo de molestia en mi paciente, llámese el cambio de sábanas, el baño de esponja, la aspiración innecesaria, porque recordemos que en la etapa crítica todo este aumento de la presión intracraneal se va a ver totalmente muy alterado. Pues bueno, si veíamos que alguna de las entidades van a necesitar monitoreo, uno de ellos también se va a llevar el gol estándar, el monitoreo de las crisis convulsivas en la etapa pediátrica. El reconocer que este monitoreo de 5 puntas a cabecera del paciente es de tipo no invasivo, que lo está realizando el profesional de enfermería para poder llevar a cabo el reclutamiento de la sedación y poder todavía hasta inmiscuirte en dónde es el foco epileptógeno y de ahí poco a poco ir haciendo esta progresión y la delimitación de los medicamentos que me garanticen la estabilidad del estatus epiléptico. Son pacientes monitorizados que llegamos a tener en la terapia pediátrica, en donde se le realiza monitoreo de crisis convulsivas a través de este sistema de electroencefalograma de 5 puntas. No es necesario realizar tricotomía, simplemente poder hacer la adherencia perfecta de los electrodos a través de un gel conductor que nos permita tener este monitoreo a cabecera de nuestro paciente, llámese de forma continua durante todo este proceso de reclutamiento de un coma de tipo inducido o bien que lo quiera yo como una medida de seguimiento y de control. Este electroencefalograma en la etapa pediátrica va a consistir en un registro temporal de la función eléctrica cerebral y va a estar indicado en pacientes con alteración del estado de alerta, en estado de coma o en estado vegetativo persistente. Y como bien les mencionaba, puede ser que nada más nos lo pidan de una sola impresión o bien que sea de forma intermitente o continua durante toda la etapa que se lleva a cabo la sedación. Otro de los sistemas de monitoreo multimodal que se están ocupando en nuestros pacientes pediátricos es el manejo del índice biespectral de la sedación. Recordar que este manejo y control y seguimiento de monitoreo busca una correlación entre ondas de diversa frecuencia de tipo armónico, en donde se va a expresar a través de un valor numérico que nosotros vamos a poder estar monitorizando a cabecera de nuestros pacientes. Y pues bueno, ¿qué nos va a decir? Pues un valor numérico en donde yo voy a poder totalmente monitorizar qué tan sedado se encuentra ese paciente pediátrico. Nos habla que un valor numérico entre 100 y 80, el paciente se encuentra totalmente alerta y despierto, de 79 a 60 en un sueño fisiológico o sedación superficial, de 59 a 40 en una anestesia general o sedación moderada, de 20 a 39 en un estado hipnótico o sedación profunda, de 20 a 0 se encuentra la persona en un coma de tipo profundo o bien en un estado vegetativo. Bueno, para nosotros va a ser muy importante tener este monitoreo a cabecera de nuestro paciente, ya que a través de nos va a poder permitir ir guiando la sedación más correcta de cada uno de ellos. Y pues bueno, aquí tenemos ya nuestro paciente adolescente, en donde se encuentra con un sistema de monitoreo de índice biespectral de sedación. Es necesario retirar todo el exceso de grasa y de alguna forma de
de grasita que nos llegue a tener un sistema de impedancia a nivel de este sistema de monitoreo. Aquí ya lo vemos totalmente instaurado. Tenemos su equimosis periorbitaria, si ustedes observan acá, también tiene su signo de Battle, porque tenía como circunstancia una fractura de base de cráneo y pues bueno, se tuvo que llevar a cabo un manejo y todas las medidas de neuroprotección. Bueno, dentro del monitoreo multimodal también se encuentra el monitoreo de los drenajes y algunos de nuestros pacientes llegan a tener algún tipo de esta gran variedad de drenajes, llámese por alguna circunstancia de hidrocefalia, hematoma, exéresis tumoral, etcétera. Entonces tenemos drenajes de tipo subdural, drenaje subgaleal, la ventriculostomía, la derivación ventrículo-peritoneal, la punción lumbar, que también en muchos de nuestros pacientes pediátricos nos las piden para manejo de citológico y citoquímico. Y pues bueno, en pacientes oncológicos, en donde también los tenemos con esta vigilancia cuando se le hacen infusión de medicamentos intratecales para paciente oncopediátrico. Pues bueno, todos estos drenajes necesitan un sistema de monitoreo, ya que necesitamos poder estar evaluando las características de lo que nos está drenando, la cantidad y darle un seguimiento al control de las infecciones asociadas al manejo precisamente de todos estos drenajes cerebrales. Bueno, ¿qué más tenemos que realizar ante este sistema de monitoreo multimodal? Poder hacer la evaluación y precisamente cuidado aterrizado a la prevención de todo lo que son infecciones asociadas al manejo de drenajes, ante la curación de los drenajes, poder hacer el aterrizaje de poder evaluar cuánta cantidad me está drenando. En algunos de ellos hemos llegado a tener algún tipo de resangrados y tenemos que estarlos monitorizando, estado de conciencia, hacer evaluación pupilar para poder estar evaluando que no tenga aumentos de la presión intracraneana o bien una depresión a nivel cerebral y pues que bueno, esos pacientes vuelvan a tener un proceso quirúrgico. Durante toda la etapa de la instalación de este tipo de drenajes hay que tener un seguimiento y evaluación neurológica a través de la evaluación del monitoreo del estado de conciencia, la valoración pupilar, estar teniendo la evaluación de la función motora y sensitiva, hacer la evaluación de Glasgow modificada, si es que así lo necesitamos, o bien la escala de Glasgow, el monitoreo de los signos vitales, llámese de forma invasiva o de tipo no invasiva, la identificación de signos y síntomas de alarma, llámese anisocoria, alguna focalidad como datos de decorticación, descerebración, datos de infección de sitio quirúrgico, deterioro neurológico instaurado, en este sentido, el deterioro rostrocaudal o alteración de patrón respiratorio. Y pues bueno, decíamos la presencia de hemorragia. Bueno, las intervenciones de enfermería todavía en este monitoreo multimodal, recordar que estos sistemas de drenaje no deben de durar más de 4 días, se debe de estar haciendo la evaluación de las características de lo que nos está drenando a través de la calidad, del color, la cantidad y la consistencia, la presencia de contenido hemático que no sea más de 50 mililitros, la presencia de coágulos, los cuidados de la movilización, llámese durante el traslado a un estudio de gabinete, llámese el baño de esponja o bien solamente para el cambio que hacemos de las sábanas. Siempre se debe de manejar a este tipo de pacientes con una movilización totalmente controlada o algunos otros hasta con apoyo de cuidado cervical. Cuidados de sitio quirúrgico en poder realizar técnicas de curación totalmente estéril, el lavado de manos en los 5 momentos, bueno, el uso de soluciones antibacteriales, el secado perfectamente de la herida y en ser necesario hacer precisamente esta protección y cuidado a través de apósitos transparentes que nos permitan poder estar teniendo esta vigilancia y seguimiento. Bueno, este monitoreo multimodal todavía va a seguir más avanzado si es que así se requiera para el drenaje ventricular externo, ya que este drenaje nos va a permitir que a través de una línea y un transductor se pueda tener un monitoreo de la presión intracraniana, habilitar la evacuación de líquido cefalorraquídeo y si se tiene un proceso de neuroinfección, también hacer la administración de antibióticos intraventriculares.
Bueno, todo esto va a ir de la mano a través de medidas de neuroprotección y en este sentido va a ser el control de la glicemia, el control de la temperatura, el control de la presión arterial, el seguimiento hacia electrolitos séricos y pues bueno, todo esto van a tener grandes beneficios, ya que hoy en día se ha considerado que el metabolismo cerebral va a aumentar de 5 a 7% por cada grado centígrado que esté en aumentada la temperatura. Por lo tanto, es necesario mantener y garantizar, ya sea de forma física o de forma química, el control y seguimiento terapéutico del control de la temperatura, ya que va a tener unos efectos clínicos beneficiosos para este seguimiento, en donde me va a disminuir los requerimientos energéticos neuronales, me va a disminuir la liberación de glutamato y serotonina, me disminuye la presión intracraniana y además me va a alterar la expresión de estos genes que están involucrados en la apoptosis y muerte neuronal. Bueno, continuamos con todas estas medidas de neuroprotección y si decíamos que para nosotros es muy importante como los dos nutrientes para nuestro cerebro, que es el oxígeno y la glucosa, se deben de controlar para mejorar este metabolismo cerebral a través de esta escalera de medidas de neuroprotección. La vigilancia de los signos vitales y de la temperatura a través de sistemas de tipo no invasivo, como son las sábanas térmicas, a través de la colocación de un sensor esofágico que permita poder tener este enfriamiento controlado y seguimiento y monitoreo a cabecera de nuestro paciente pediátrico en estado crítico. Pues bueno, ¿qué más es lo que realizamos en este sistema de monitoreo? Bueno, para ir aterrizando poco a poco los cuidados que se realizan, también vamos a estar haciendo la evaluación de la función sensitiva y motora, como bien lo comentábamos, ya que muchos de estos llegan a tener alteración del estado sensorial y del estado cognitivo. Y para eso hay que ir empezando a hacer precisamente protocolos que permitan la movilización pasiva una vez que se ha controlado la lesión primaria. Qué quiere decir? Que en esta fase crítica los pacientes se deben de estar movilizando lo menos posible, solamente en caso necesario, hacer la evaluación de aspiración de secreciones, pero poco a poco, conforme se va disminuyendo la presión intracraneal, va disminuyendo todo este edema, hay que ir empezando a echar en pie todo lo que son ahora los protocolos de rehabilitación precoz y empezar con la movilización pasiva y poder estar haciendo la evaluación de algunas secuelas que se llegaron a instaurar posteriormente a todos estos procesos de trauma. Y pues bueno, dentro de la terapia intensiva se hace el monitoreo y seguimiento de la movilización pasiva a través de electroestimulación neuromuscular, ya que nos va a permitir poder tener una evaluación sensitiva profunda y de hacer la prevención de la debilidad muscular, la debilidad de la pérdida de masa muscular, precisamente reconociendo que estas estancias en terapias intensivas se llegan a tener un poco prolongadas y hay que evitar en todo el sentido la pérdida de la masa, empezar el inicio oportuno de la nutrición a través de sondas orogástricas, nasogástricas, o si así nos lo permite, poder tener el inicio del consumo de la vía oral para evitar la pérdida de masa muscular, para poder ayudar a preservar la función y hay que pensar que siempre recordar que la debilidad asociada a estancias hospitalarias todavía más largas, en la ventilación mecánica, la sedación y la relajación va todavía a aumentar la debilidad adquirida en estas terapias intensivas. Y pues bueno, todo este monitoreo que realizamos en nuestros pacientes neurocríticos nos van a ir llevando todavía poco a poco a tener un sistema de monitoreo en todos los sentidos, vigilancia de presión intracraneana, vigilancia cardiorrespiratoria, la vigilancia renal, y como siempre lo hemos dicho, ese cuidado integral también inmiscuye el cuidado y monitoreo de las lesiones dérmicas, porque son pacientes que llegan a tener secuelas secundarias precisamente a todas esas entidades neurocríticas que a su vez se traduce en mayores complicaciones, mayor manejo
a nivel farmacológico y pues bueno, van a ser todavía asociadas a lesiones dérmicas y que en todo sentido nosotros tenemos que ir monitorizando, previniendo y delimitar esta progresión a través de escalas de valoración de riesgo. En este caso, escala de Norton, escala de Mina, escala de Braden, en donde nos van a permitir poder hacer intervenciones de mejora. ¿Qué quiere decir? La colocación de medias para prevención de trombosis venosa profunda, la movilización de cada uno de nuestros pacientes, ya que la gravedad y el estado crítico haya pasado, empezar a hacer la movilización de cada uno de nuestros pacientes, evitar los sitios de presión y pues estar haciendo el acondicionamiento de colocación, llámese de esponjas, de geles, almohadillas, y en esta forma también hemos hecho la colocación de este tipo de tenis en donde nos aprieta totalmente el tobillo de nuestros pacientes y evita que el pie se vuelva valgo o que tenga o empiece a tener alguna deformidad a nivel de la estructura ósea. La colocación de parches que disminuyan estos sitios de presión en lugares muy localizados, llámese talones, codos, comisuras de lo que es el pabellón auricular externo. Todos estos cuidados posturales que se deben de ir monitorizando a lo largo de la estancia de terapia intensiva o llámese el lugar de hospitalización, debemos de ir aterrizando estos cuidados precisamente para evitar la progresión todavía más de algunas otras afecciones que nos venían con ese paciente, ¿verdad? Y pues bueno, dentro de nuestro monitoreo, ya para ir concluyendo con esta clase, saber que el monitoreo multimodal hoy en día, pues sí va a ser de suma importancia, todo el aterrizaje tecnológico que nosotros podemos llegar a tener en nuestras terapias intensivas, van a garantizar cada vez más un monitoreo multimodal a cabecera del paciente que va a garantizar la competencia de enfermería para mejorar la atención especializada con un enfoque neurocrítico. Van a generar medidas de monitoreo multimodal avanzado, pero recordar que la seguridad y la calidad en la atención neurocrítica va a ser a través de precisamente de tener este nivel de competencias y el nivel de conocimientos que poco a poco se va generando a través del estudio paulatino, a través de aterrizaje de cada vez de prácticas más avanzadas y de alta fidelidad que permita que este profesional que se encuentra en estas etapas pediátricas con sistemas de monitoreo pues llevar a cabo este conjunto de conocimientos con sistemas de monitoreo innovador. Y pues bueno, hoy en día el aterrizaje de un cuidado neurocrítico habla que necesitamos cada vez más un nivel de especialización a través de sistemas de estudio todavía con enfoque neurocrítico, porque son entidades que cada vez están aumentando más en nuestras áreas de urgencias. Por lo menos yo durante la etapa de COVID veías niños que se caían, niños que estaban todavía con fracturas de cráneo, algunas otras complicaciones que llegaban a tener algún deterioro neurológico y que pues bueno, se tenían que llevar a sistemas de monitoreo multimodal en estas terapias intensivas y que cada vez más estamos viendo que hay pacientes pediátricos que llegan a tener secuelas que los marcan para toda su vida. Por lo tanto, sí garantizar un monitoreo clínico creo que es de lo más importante que el profesional de enfermería debe de conocer, que la clínica y todas las habilidades que se van desarrollando a lo largo de nuestro trabajo van a garantizar la calidad de la atención de enfermería en el paciente pediátrico. Y pues bueno, a través de talleres de alta fidelidad que van a permitir que cada uno de estos profesionales se vayan entrenando poco a poco y que esto se vaya después hacia nuestro ámbito laboral. Entonces, cada uno de ellos son alumnos comprometidos que pues quieren hacer una gestión de cambio en su cuidado en cada uno de nuestros pacientes, de cada uno de sus pacientes y recordar que la educación y estos escenarios como este Congreso Internacional permite tener todavía una visión más allá de que cada uno de estos profesionales que nos encontramos en áreas de cuidados intensivos nos permite poder tener fundamentos científicos que avalen el quehacer y el cuidado de enfermería. Y pues bueno, estos son cada uno de nuestros alumnos que hoy en día se comprometen, son 12 generaciones ya de egresados de gestión del cuidado neurocrítico con enfoque en el área pediátrica.
cada vez más con este desarrollo de talleres de alta fidelidad que permite la convivencia y el aterrizaje con profesional totalmente experto, en donde cada uno de ellos garantiza que todo esto que se ha aprendido, una vez que lo tiene ya en el ámbito laboral, le da un mayor enfoque, una mayor importancia y recuerden que son pacientes con un deterioro y que tenemos que estar a cabecera de nuestros pacientes en toda esta etapa. Y pues bueno, vean aquí algunas de las imágenes que les muestro, que son talleres que realizamos con nuestros compañeros y colegas enfermeros y que bueno, cada uno de ellos se compromete todavía en conocer más sobre la gestión del cuidado neurocrítico. Y pues bueno, pues creo que con eso yo termino mi participación y pues bueno, no sin antes decir que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que es la casa de pues de toda esta enseñanza de evaluación neurocrítica para el profesional de enfermería, hoy en día es considerado como uno de los mejores institutos a nivel de Latinoamérica y pues bueno, es mi casa formadora y agradezco precisamente el que me permita poder continuar todavía con este enfoque, pero ahora brindado hacia nuestros alumnos que quieren mejorar cada vez más su gestión del cuidado. Y pues bueno, muchísimas gracias al comité organizador por haber hecho esta invitación y la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva agradece la invitación a una servidora. Muchísimas gracias.